El origen del rugby internacional de 15 jugadores es un motivo de profundo orgullo para todos los vinculados al rugby escocés. Y hoy, celebramos a los verdaderos pioneros de este deporte. El escenario no podía ser más épico, el imponente Estadio Olímpico de Roma. La lluvia caía sin piedad. Escocia e Italia libraban una batalla brutal bajo las implacables condiciones del torneo de las 6 naciones. Los jugadores resbalaban en el césped empapado, luchando con sudor y barro por cada metro de terreno. Pero entonces, en medio de la contienda, ocurrió algo inesperado. Algo que acapararía los titulares de todo el mundo y nos recordaría por qué ciertos miembros de la realeza imponen un respeto que cruza cualquier frontera. Durante una pausa en el segundo tiempo, las cámaras del estadio comenzaron a buscar historias entre la multitud, y allí la encontraron, la princesa Ana, sentada tranquilamente entre los espectadores. A sus 75 años, vestida con la mayor sencillez, la patrona de la Unión de Rugby de Escocia desde hace casi 2 décadas no estaba resguardada en un lujoso palco real. Simplemente estaba allí, bajo el frío, viendo el partido como lo había hecho cientos de veces en condiciones que habrían enviado a la mayoría de las personas a casa. La lluvia goteaba del techo, la temperatura caía en picada y, para colmo, Escocia iba perdiendo. Sin embargo, ella permanecía en su asiento, tan inquebrantable y fiel como el fanático más apasionado. Cuando su imagen apareció en la pantalla gigante, se desató algo verdaderamente extraordinario. El estadio entero, hasta ese momento dividido por el feroz orgullo nacional, se unió en un solo latido. Un murmullo recorrió las gradas. Una sección empezó a aplaudir, luego otra. En cuestión de segundos, ese aplauso se transformó en una fuerza monumental. Miles y miles de aficionados, tanto escoceses como italianos, se pusieron de pie al mismo tiempo. El rugido que llenó el Estadio Olímpico no fue por un ensayo espectacular ni por una jugada decisiva. Fue por una mujer que ha pasado décadas sirviendo al deporte británico en silencio, con una dedicación que la mayoría de nosotros apenas puede imaginar. La ovación crecía, rebotando entre la antigua piedra y el moderno acero del estadio. Naciones rivales, en medio de un partido intensamente disputado, habían encontrado un territorio común. Y en el centro de todo este torbellino de emociones estaba la princesa Ana. ¿Su reacción? Una confusión genuina. Miraba a su alrededor, aparentemente sin darse cuenta de que este atronador agradecimiento estaba dirigido a ella. Quienes estaban sentados cerca cuentan que, al principio, pensó que la multitud celebraba algo que pasaba en el terreno de juego. Imaginen ser alguien tan humilde, tan libre de pretensiones, que incluso cuando decenas de miles de personas se levantan para aplaudirle, su primer instinto es asumir que el mérito es para alguien más. Eso no es falsa modestia. No es una actuación para las cámaras. Esa es, sencillamente, quién es ella. Solo cuando las personas a su alrededor empezaron a sonreír, a hacerle gestos y a señalar la gran pantalla, la realidad se hizo evidente. Las cámaras estaban fijas en ella. El estadio estaba a sus pies. Este instante, totalmente inesperado y sin guiones, era un reconocimiento puro a sus décadas de compromiso, a presentarse siempre, sin importar el clima, los resultados o la comodidad personal. Su respuesta fue una sonrisa modesta y educada. Sin grandes saludos desde las alturas, sin gestos teatrales para alimentar el ego, solo un reconocimiento silencioso. Esa gracia discreta que hemos llegado a esperar de uno de los miembros más trabajadores de la familia real. Y de alguna manera, esa contención hizo que el momento fuera aún más poderoso. ¿Por qué? Porque no fue orquestado. No era parte de ninguna ceremonia oficial. Nació de forma orgánica, desde el corazón de los fanáticos que saben reconocer a alguien extraordinario cuando lo ven. Para entender por qué este momento resonó tan profundamente, debemos mirar hacia atrás y comprender la relación de la princesa Ana con el rugby escocés.
Esta no es la historia de una patrona de adorno o de alguien que solo busca la foto perfecta. Esta es la historia de un compromiso real de décadas que le ha valido un estatus de leyenda dentro del deporte. La princesa Ana inauguró la Tribuna Este en Murray Field en 1983, hace más de 40 años. Pensemos en eso por un momento. Muchos de los jugadores que hoy sudan la camiseta de Escocia ni siquiera habían nacido cuando ella comenzó su vínculo formal con el equipo. Sin embargo, temporada tras temporada, campeonato tras campeonato, ella ha estado ahí, con sol o tormenta, en el triunfo o en la desolación. Lo que realmente la separa de tantas otras figuras ceremoniales es muy simple. Ella conoce el deporte. No solo saluda a los jugadores para la prensa, conversa con ellos de verdad. Habla con los directivos sobre los programas de desarrollo y las iniciativas desde la base. Entiende los aspectos técnicos y tácticos del juego a la perfección. Recuerda rostros, nombres y jugadas de años pasados. Esos segundos inolvidables en Roma capturaron corazones en todo el mundo porque nos recordaron una verdad universal. La verdadera dedicación nunca pasa desapercibida, especialmente cuando no busca reconocimiento. Dentro de los círculos más cerrados del rugby, aquellos que han tenido el privilegio de interactuar con ella lo confirman. Su apoyo es de todo menos ceremonial. Un exjugador internacional escocés, hablando desde el anonimato para proteger la intimidad del momento, confesó una vez que hablar de rugby con la princesa Ana era como hablar con alguien que respiraba el deporte con la misma obsesión que el hincha más apasionado de las gradas. Ella conocía la historia al revés y al derecho. Entendía las tácticas más complejas, pero sobre todo, le importaba el futuro del juego en cada uno de sus niveles, desde la implacable competición internacional de élite hasta los programas de desarrollo infantil en los campos más humildes. Ese tipo de compromiso genuino es una rareza en nuestros días. Detengámonos a pensar. ¿Cuántos de nosotros damos la cara por las cosas que nos apasionan cuando las condiciones son perfectas? Cuando nuestro equipo va ganando, cuando el clima es agradable, cuando nos resulta conveniente. Pero, ¿cuántos de nosotros mantenemos esa lealtad intacta cuando la lluvia cae de forma horizontal y el viento corta la piel? Cuando nuestro equipo está perdiendo y nadie, absolutamente nadie, nos culparía por quedarnos en la comodidad del hogar. La princesa Ana ha estado allí, de pie, en los inviernos escoceses más brutales, bajo tormentas implacables, en condiciones que pondrían a prueba la voluntad de los seguidores más fervientes. Y lo más revelador es que no solo asiste a los grandes partidos de campeonato. Ha sido vista en partidos de clubes locales, en torneos juveniles, en pequeños eventos de fin de semana que jamás acapararán titulares ni generarán cobertura mediática. Porque su compromiso nunca ha sido sobre la publicidad, es sobre el deporte en sí mismo y la gente que deja el alma jugándolo. Esa lealtad larga, auténtica y silenciosa fue exactamente la chispa que encendió una reacción tan profunda y sincera en Roma. Los miles de aficionados en ese estadio empapado, tanto italianos como escoceses, no estaban aplaudiendo a un título nobiliario ni a una corona. Estaban aplaudiendo a la dedicación pura. Estaban rindiendo homenaje a alguien que ha defendido su amado deporte, no por obligación real, sino porque genuinamente le importa. Ahora, regresemos al partido en sí, porque es precisamente el contexto de ese día lo que hace que este momento sea aún más conmovedor y desgarrador. No era una tarde de alegría para Escocia. No era una vuelta olímpica ni una fiesta de celebración. Era un partido frustrante, agónico y terriblemente difícil que, al final, terminaría en una amarga derrota. Italia había salido a devorarse el campo desde el silbato inicial. Las condiciones eran sencillamente atroces. La lluvia incesante convertía el balón en un objeto resbaladizo e incontrolable, y el terreno de juego era una trampa de barro traicionera. Sin embargo, Italia se adaptó mucho mejor en esos primeros compases del juego. Jacopo Truglia cruzó la línea de ensayo tras aprovechar magistralmente
Una patada rastrera y delicada de Juan Ignacio Brex, dejando a la defensa escocesa completamente paralizada ante un destello de habilidad sublime en medio del caos climático. En las gradas, los hinchas escoceses soltaron un gemido colectivo. Este no era el comienzo arrollador que habían soñado, y la pesadilla apenas comenzaba. Pocos minutos después, Tommaso Menoncello rompió la línea por la banda izquierda tras un costoso error defensivo, ampliando el dominio temprano de una Italia hambrienta de gloria. La multitud local rugía, alimentada por la fe. Escocia, que había viajado a Roma con la ilusión de ganar impulso en su campaña del campeonato, se encontró de repente contra las cuerdas, luchando desesperadamente por encontrar algún tipo de ritmo en un campo anegado. Los errores de manejo de balón comenzaron a infiltrarse como un veneno en el juego escocés. El impulso del partido iba y venía como un péndulo implacable. Jack Dempsey, con la fuerza de un toro, logró anotar desde corta distancia para devolverle un rayo de esperanza a Escocia. Su ensayo fue recibido con gritos de puro alivio por parte de la afición viajera. Pero la bota precisa de Paolo Garbisi mantuvo a Italia por delante en el marcador al llegar al descanso, mientras la lluvia, indiferente al drama humano, seguía cayendo sin piedad. La segunda mitad trajo consigo una dosis de drama tardío, de esos que detienen el corazón. Finn Russell, el temperamental y brillante apertura de Escocia, comenzó a afinar su puntería con los golpes de castigo, acortando la brecha y dándole a su equipo un destello de fe. Luego, George Horne se lanzó con valentía para anotar, dejando a Escocia a tan solo 3 agónicos puntos de diferencia. La tensión en el Estadio Olímpico era insoportable, casi se podía cortar con un cuchillo. Los aficionados escoceses, empapados hasta los huesos, rugían empujando a su equipo hacia adelante. Los seguidores italianos, igualmente calados por la lluvia, instaban a sus héroes a resistir. Era un partido de rugby al borde del asiento. Esa clase de batallas épicas donde cada jugada importa, donde un solo instante de brillantez o un error fatal puede decidir el destino de todos. Y fue exactamente ahí, durante una pausa por lesión en esta segunda mitad tan tensa y asfixiante, cuando las cámaras del estadio encontraron a la princesa Ana. Pensemos en la sincronización de ese instante. Escocia estaba persiguiendo el partido desesperadamente. Cada segundo valía oro. Los aficionados estaban al borde del colapso nervioso, con los corazones latiendo desbocados. Este debería haber sido un momento en el que a nadie en el mundo le importara nada más que lo que sucedía sobre el césped. Sin embargo, cuando ese rostro familiar apareció en la pantalla gigante, algo mucho más profundo se apoderó del lugar. La ovación monumental que estalló no tenía nada que ver con el rugby en ese preciso segundo. Se trataba de reconocer a alguien que encarna lo mejor de lo que debería ser el deporte. El compromiso, la lealtad y el valor de dar la cara, sin importar las circunstancias. Incluso en un coliseo dividido por una feroz rivalidad nacional, incluso en el clímax de un partido crucial, los aficionados de ambos bandos tuvieron la grandeza de reconocer y apreciar esas virtudes. Cuando el mundo se detuvo a contemplar lo sucedido, las redes sociales explotaron en cuestión de minutos. Los videos de la ovación se volvieron virales en todas las plataformas. Así es como se ve el respeto genuino, comentó otro espectador. Aficionados de todo el mundo, muchos de los cuales ni siquiera sabían del vínculo de la princesa Ana con el rugby, quedaron impactados por la espontaneidad y la inmensa calidez del momento. No se ve esto a menudo, reflexionó un periodista de rugby italiano. Un estadio dividido por lealtades nacionales, unido en un solo aplauso de agradecimiento. Eso es raro. Eso es verdaderamente especial. Otros observadores notaron la reacción de ella, o más bien, su total falta de espectáculo. Cero humildad actuada, señaló un comentarista. Solo una sorpresa genuina. Es imposible fingir algo así. Ella, sinceramente, no se lo esperaba. Y quizás al final del día,
ese sea el detalle más impactante y hermoso de toda esta historia. Vivimos en una era donde cada suspiro en público está fríamente calculado, donde la gestión de la imagen lo es absolutamente todo, y donde los miembros de la realeza a menudo son acusados de estar desconectados de la realidad o de actuar solo para las cámaras. Pero aquí, en medio de la tormenta y el barro, presenciamos algo refrescantemente auténtico. Una multitud inmensa expresando un aprecio genuino y puro. Una figura real genuinamente sorprendida y conmovida por ese afecto. Sin guiones preestablecidos, sin reuniones de planificación de relaciones públicas. Solo un momento humano, crudo y real. Los videos de ese instante mágico se esparcieron por Twitter, Instagram, TikTok y Facebook con una velocidad asombrosa. En cuestión de horas, los principales medios de comunicación del planeta ya estaban cubriendo la historia. Las cadenas de televisión interrumpieron su programación habitual para mostrar las imágenes. Comentaristas, periodistas y expertos deportivos analizaron la escena desde todos los ángulos posibles. Pero, ¿qué tenía este momento en particular para capturar la atención mundial de una manera tan absoluta? Tal vez fue el poder invencible de la autenticidad. Tal vez fue un recordatorio necesario de que en nuestro mundo acelerado y de capacidad de atención cada vez más corta, la dedicación y la constancia todavía importan. O tal vez fue simplemente la hermosa belleza de ver a miles de personas, sin que nadie se los pidiera, sin ninguna coordinación previa, decidir de forma simultánea honrar a alguien que se había ganado su respeto a través de décadas de servicio silencioso. Pero la historia no termina en Roma, porque esta no fue la única aparición deportiva de peso de la princesa Ana en esa semana. Apenas unos días antes, había estado presente en la gran ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno en Milán, acompañada por su esposo, Sir Timothy Lawrence. Las cámaras captaron a la pareja saludando con un entusiasmo desbordante al equipo británico en San Siro. Fue otro recordatorio contundente de que su dedicación al deporte británico no conoce límites, abarca todas las disciplinas y cruza generaciones enteras. Desde las deslumbrantes arenas olímpicas hasta los estadios de rugby empapados por la lluvia, desde los cálidos deportes de verano hasta las gélidas competiciones de invierno, su presencia es una constante. Es firme, confiable y profundamente valorada. Ella no elige a qué eventos asistir, basándose en la conveniencia personal o en el pronóstico del tiempo. No aparece mágicamente solo cuando Gran Bretaña está ganando medallas o cuando los focos de la prensa brillan con más fuerza. Ella se presenta una y otra vez, porque así es exactamente como se ve el compromiso real. A sus 75 años, mantiene una agenda de trabajo que dejaría exhaustas a personas que tienen la mitad de su edad. Es ampliamente reconocida, sin discusión alguna, como uno de los miembros más trabajadores e incansables de la familia real, completando a menudo más compromisos oficiales en un solo año que casi cualquier otro miembro de la monarquía. Sin embargo, lo hace con el mínimo ruido posible, esquivando a toda costa esa cobertura mediática al estilo celebridad que persigue a algunos de sus parientes. Detengámonos a pensar en cómo fue su semana: asistir a la inauguración olímpica en Milán, viajar a Roma, sentarse estoicamente en un partido del Seis Naciones bajo condiciones climáticas terribles. Todo esto mientras mantenía su apretada agenda regular de patrocinios y compromisos oficiales. ¿A cuántas personas de 75 años conocen que puedan mantener ese ritmo frenético? ¿Cuántos de nosotros elegiríamos sentarnos a la intemperie en un estadio empapado por la lluvia, cuando podríamos ver el partido fácilmente desde la comodidad y el calor de un palco real VIP, o incluso desde el sofá de nuestra casa? Pero ese no es el estilo de la princesa Ana. Ella está ahí, en las gradas de cemento, viviendo el partido exactamente como lo viven los aficionados, mojándose cuando ellos se mojan, sintiendo la tensión en el pecho cuando ellos la sienten, compartiendo el sabor amargo de la decepción cuando su equipo pierde. Eso ya no es una obligación oficial.
Eso es pasión en estado puro. En muchos sentidos, la princesa Ana es el último bastión de una era diferente del deber real. Una época donde la palabra servicio significaba exactamente eso: servir. Nada de construir marcas personales, nada de gestión de crisis en los medios, nada de buscar seguidores en Instagram o intentar crear momentos virales. Solo presentarse, hacer el trabajo duro, apoyar a las causas y organizaciones que dependen del patrocinio real, y hacerlo todo con una dignidad silenciosa y una consistencia inquebrantable. Ese enfoque de vida le ha valido una reputación de acero que trasciende a los seguidores tradicionales de la realeza. Es fascinante ver cómo personas a las que no les podría importar menos la monarquía, a menudo hacen una gran excepción cuando se trata de la princesa Ana. ¿Por qué? Porque sus acciones gritan mucho más fuerte que sus títulos nobiliarios. Porque su compromiso es palpable, visible y genuino. Porque trata a todos, desde los atletas de élite mundial hasta los voluntarios de base en los pueblos pequeños, con el mismo nivel de respeto y atención. El contraste con la cultura moderna de las celebridades no podría ser más abismal ni más revelador. En un mundo saturado de influencers y marcas personales, de imágenes cuidadosamente editadas y de una autenticidad actuada, la princesa Ana simplemente hace su trabajo. No busca desesperadamente momentos virales, y sin embargo, de alguna manera mágica, esos momentos la encuentran a ella. No persigue los titulares de los periódicos, pero los genera a través de su simple y pura dedicación. Hay algo profundamente contracultural y rebelde en su enfoque en pleno año 2025. Vivimos ahogados en una era de autopromoción constante, donde el éxito personal a menudo se mide en la cantidad de seguidores, en los me gusta y en las menciones en los medios, donde la gente diseña cuidadosamente su imagen pública y manipula cada interacción para lograr el máximo impacto visual, donde la autenticidad misma se ha convertido irónicamente en una actuación ensayada. Con este telón de fondo, la princesa Ana se erige como una reprimenda silenciosa a toda esa cultura superficial. No tiene una cuenta pública en redes sociales. No concede entrevistas lacrimógenas sobre su vida personal. No busca ser cercana o accesible en el sentido moderno e invasivo de la palabra. Simplemente trabaja día tras día de manera constante y sin fanfarrias, dejando que el peso de sus acciones hable por sí solo. Y lo más extraordinario de todo esto es que funciona. Quizás este enfoque silencioso sea infinitamente superior a la estrategia moderna, porque cuando el respeto se gana a pulso en lugar de exigirse, cuando el aprecio nace de forma espontánea en lugar de ser fabricado en una sala de juntas, adquiere un peso monumental que ninguna campaña de relaciones públicas puede replicar. En cuanto a Escocia, el pitido final traería consigo el sabor más amargo. El partido concluiría de una manera terriblemente frustrante. Italia resistió con uñas y dientes para asegurar una victoria de 18-5. Dejando a los estoicos aficionados escoceses devastados y llenando de nubarrones oscuros la campaña de su equipo en el campeonato. Los hombres de Gregor Townsend ahora enfrentaban la dura realidad de tener que reagruparse y responder a preguntas inquisitivas sobre su falta de consistencia y compostura en los momentos cruciales. El análisis posterior al partido en los medios sería implacable y brutal. ¿Por qué Escocia no podía rematar los partidos reñidos? ¿Qué ajustes tácticos urgentes se necesitaban? ¿Cómo podrían levantarse psicológicamente de otra derrota que rompía el corazón? Estas serían las preguntas que dominarían los titulares y las tertulias de rugby en los días venideros. Para los jugadores escoceses, la derrota fue sencillamente aplastante. Habían estado tan cerca, luchando contra la corriente y el barro para volver a meterse en el partido a pesar del dominio inicial de los italianos. El ensayo de George Horne les había inyectado una esperanza genuina en las venas. Los golpes de castigo de Finn Russell
los habían mantenido a una distancia alcanzable, pero al final, nada de eso fue suficiente. El dominio temprano de Italia y su astucia para gestionar los minutos finales demostraron ser letales. El vestuario escocés sería un lugar sombrío, casi fúnebre. Jugadores que habían dejado literalmente la piel y el alma en ese campo anegado tendrían que procesar otro fracaso, otra oportunidad escurriéndose entre los dedos. Los entrenadores analizarían obsesivamente qué salió mal. Los periodistas afilarían sus plumas. Los aficionados ahogarían sus penas en frustración. Pero aquí radica lo verdaderamente extraordinario de esa tarde. Mucho tiempo después de que el eco del pitido final se desvaneciera en el aire helado de Roma, no era el marcador final lo que dominaba las conversaciones en línea. No eran los sesudos análisis tácticos, ni las calificaciones de los jugadores, ni las implicaciones matemáticas para el campeonato. Era esa ovación de pie. Era la sonrisa de sorpresa sincera de la princesa Ana. Era ese instante mágico en el que un estadio entero se unió. Cuando el deporte trascendió los fríos resultados numéricos y nos recordó por qué, en primer lugar, nos enamoramos perdidamente de él. Porque el deporte, en su máxima y más pura expresión, no se trata solo de la gloria de ganar o la miseria de perder, se trata de comunidad, de tradición compartida y de aquellas personas que dedican su vida entera a hacerlo más grande. La princesa Ana ha sido una de esas personas durante décadas, y esa noche en Roma, miles de seguidores del rugby hicieron una pausa en su sufrimiento y rivalidad para reconocerlo. Bajo condiciones climáticas que rayaban en lo absurdo, mientras la lluvia azotaba el césped y la tensión asfixiaba el aire, los seguidores de dos naciones enfrentadas detuvieron el tiempo. Lo hicieron para reconocer a alguien que ha defendido su deporte, en las sombras y con una constancia de hierro, durante décadas. Juntos, crearon un recuerdo que aplastó la importancia del marcador. Un momento que nos enseñó cómo se ve el respeto genuino cuando se entrega libremente, sin ataduras. ¿Qué podemos aprender de este momento viral tan inesperado? Quizás que la autenticidad todavía tiene un eco profundo en nuestra era saturada de medios artificiales. Quizás que la dedicación silenciosa inspira mucho más respeto que la autopromoción ruidosa. Quizás que el simple acto de estar presente, consistentemente y sin fanfarrias, es en sí mismo la forma más alta de excelencia. O tal vez, la lección sea mucho más simple. Cuando algo te importa de verdad, cuando te comprometes con ello en las buenas y en las peores, cuando das la cara sin importar tu propia comodidad o la falta de reconocimiento, la gente lo nota, lo valoran, y a veces, justo cuando menos te lo esperas, se ponen de pie para demostrarte exactamente lo que tu lealtad significa para ellos. La princesa Ana no viajó a Roma buscando validación ni aplausos. Estaba allí haciendo lo mismo que ha hecho durante décadas: apoyar al rugby escocés, ver a su equipo luchar y estar presente sin importar el clima o el pronóstico del partido. El hecho de que miles de aficionados decidieran espontáneamente honrar ese compromiso lo dice todo. No solo habla de la grandeza de ella, sino de lo que realmente valoramos como sociedad cuando logramos mirar más allá del ruido ensordecedor de los medios modernos. En una época en la que los titulares sobre la realeza suelen alimentarse de controversias, divisiones y especulaciones tóxicas, esto fue una bocanada de aire fresco. Sin escándalos, sin dramas fabricados, sin momentos de relaciones públicas meticulosamente orquestados. Solo una simple interacción humana, una multitud expresando su gratitud y una mujer genuinamente conmovida por un afecto inesperado. Ese instante ya ha reclamado su lugar en el panteón de los grandes momentos deportivos inesperados, archivado junto a las celebraciones históricas, las protestas valientes y esas raras ocasiones en las que algo verdaderamente trascendental ocurre en las gradas de un estadio. Se repetirá en los videos de los mejores momentos y en las coberturas de aniversario. Será la referencia obligada en tributos y retrospectivas.
Las futuras generaciones de jugadores de rugby escoceses escucharán esta historia, y quizás los inspire a emular no solo la dedicación inquebrantable de la princesa Ana, sino también el espíritu de unidad y respeto absoluto que llenó el Estadio Olímpico aquella noche lluviosa. Para los que estuvieron allí presentes, es un recuerdo que llevarán grabado a fuego para siempre. Aficionados italianos y escoceses, habitualmente separados por una rivalidad feroz, unidos en la gratitud. Jugadores de ambos bandos relegados, por un breve y mágico momento, a un segundo plano ante algo mucho más grande que el juego mismo. Y en el centro geométrico de todo esto, una mujer de 75 años que ha entregado su vida al servicio, atrapada con la guardia baja por el cariño espontáneo de la gente. Este es el verdadero legado de la princesa Ana. Un legado que no se construyó con gestos grandilocuentes ni actos teatrales para las masas, sino a través de décadas de trabajo constante y poco glamuroso. Un legado forjado, simplemente, por atreverse a dar la cara bajo la lluvia. Su grandeza se ha construido en los detalles pequeños, en conocer los nombres de los jugadores, en seguir de cerca los programas juveniles y en tratar a un voluntario local con el mismo respeto que a una estrella internacional. Ella nunca ha buscado el foco, pero se ha ganado el respeto a través de una dedicación sencilla y firme. La ovación en Roma no fue planeada, no fue coreografiada, no formó parte de ninguna ceremonia oficial. Sucedió porque los fanáticos del rugby, en ese preciso instante, sintieron la necesidad de expresar algo que no solemos decir a menudo: gratitud. Gratitud por alguien que ha dado tanto a su deporte sin pedir nada a cambio, excepto el privilegio de estar allí, observando y apoyando. En nuestra era cínica, donde se cuestiona cada intención y se sospecha de cada motivo, este momento brilló con luz propia, porque era obviamente genuino por ambas partes. Los fans no aplaudían porque debían hacerlo. La princesa Ana no estaba fingiendo humildad para las cámaras. Fue real, sin guión y hermoso en su sencillez, y quizás por eso se volvió viral. Quizás por eso millones de personas que nunca verán un partido de rugby, que no saben el nombre de ningún jugador escocés, o que solo tienen un interés pasajero en la familia real, han compartido este clip. Porque en un mundo de momentos fabricados y contenido diseñado para el like, todos reconocemos la autenticidad cuando la vemos. Tenemos hambre de ella. La celebramos. El juego se detuvo por un segundo, y el respeto ocupó el centro del escenario. Fue un recordatorio de que los tributos más poderosos son los que nadie planea. La princesa Ana volverá a su agenda habitual, asistiendo a eventos, apoyando caridades y dando la cara por las causas que defiende. No se detendrá en este momento ni intentará replicarlo. Esa no es ella. Simplemente continuará haciendo su deber con dignidad silenciosa. Pero para quienes lo presenciaron, el mensaje es claro. El respeto verdadero no se fabrica. Se gana con acciones constantes a lo largo del tiempo. Se construye estando presente, especialmente cuando es difícil o inconveniente. El Estadio Olímpico de Roma, en una noche empapada por la lluvia durante un tenso partido de las 6 naciones, se convirtió en el escenario de algo raro y precioso. Un momento en que el deporte nos recordó su poder para unir, para inspirar y para reconocer la excelencia más allá de los marcadores. La princesa Ana, sorprendida y claramente conmovida por una ovación que nunca buscó. Miles de fanáticos de naciones rivales de pie en un aprecio espontáneo. A veces, solo a veces, hacemos las cosas bien. Reconocemos la entrega, valoramos el compromiso, honramos a quienes sirven sin pedir reconocimiento. Esa noche, Roma perteneció a una mujer de 75 años que ha pasado su vida trabajando y encarnando lo mejor del servicio real, no a través de títulos o ceremonias, sino a través de una lealtad inquebrantable a lo que cree. Ese es un legado por el que vale la pena ponerse de pie. Es un momento que vale la pena recordar.
Mucho después de que la derrota de Escocia se desvanezca en la memoria, la gente recordará la noche en que un estadio entero se levantó como uno solo para honrarla. Porque a veces, los momentos más poderosos no tienen nada que ver con el juego en sí, sino con las personas que lo hacen posible. La lluvia seguía cayendo en Roma. El partido continuó. Escocia perdería, pero nadie que estuviera allí olvidará jamás lo que pasó cuando las cámaras la encontraron a ella. Fue puro, espontáneo, genuino y absolutamente inolvidable. Absolutamente inolvidable. Absolutamente inolvidable.